Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy estamos sin el magnífico, el inigualable, el tremendo Alejandro Salomón. Tenemos un poco de conflicto de horarios el día de hoy, pero no los queríamos dejar sin nada. Sin embargo, sigue el grandioso Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a tener una actualización de mercado bastante interesante. Vamos a platicar de la confianza del consumidor, las ventas de las nuevas casas, la inflación subyacente. Vamos a tener unos reportes de ingresos de Zoom, de Macy's, AutoZone, Salesforce, AMC, Snowflake y Anheuser-Busch. Después vamos a pasar a hablar de la oferta inicial de Reddit. Vamos a hablar de Microsoft diversificando sus inversiones en inteligencia artificial. Después, la Suprema Corte y cómo va a cambiar las redes sociales. Y por último, la nueva estrategia de Wendy's. Antes de pasar rapidísimo al Crypto Update, porque qué manera de ver ese FOMO. Estamos muy cerca de esos altos históricos, pero vamos a ver. Y recuerden, si quieren un poco más de contenido más seguido, pueden seguir directamente a Alejandro en su canal, Alejandro Salomón Emprendeduro, o a mí en Rod Navarro Emprendeduro, donde hacemos las mañaneras todos los días que abre el mercado. 10 minutos antes arrancamos un en vivo donde vemos las tendencias más importantes de mercado. Pero sin más ni más, vamos a entrarle a la actualización de mercado de esta semana. Y bueno, los mercados siguen a la alza. Estamos viendo nuevos altos históricos cada semana. Los bancos de inversión más grandes siguen muy alcistas. Hasta corrigieron sus expectativas a la alza, diciendo que los índices podrían crecer todavía más. Goldman Sachs está diciendo que el S&P 500 puede llegar hasta 6,000 puntos y que el Nasdaq fácilmente pase de los 20,000 puntos. O sea, esta es una parte de la narrativa que nos están dando. Es una gran venta de narrativa que nos quieren dar de que el mercado es completamente alcista, pero también están empezando a sonar las alarmas del otro lado, porque ya estamos viendo muchos analistas individuales, muchos youtubers y todos diciéndonos: no, se viene la caída brutal en marzo, se viene esta caída máxima, ahora sí prepárense para la recesión de todas las recesiones. Están empezando a combatir estas dos narrativas que nos quieren vender. ¿Qué es lo que va a pasar? Tristemente nadie sabemos. Lo que sí sabemos son los datos que salieron esta semana, pero esta discrepancia entre lo que nos está diciendo los bancos más grandes, digamos, los inversionistas institucionales, contra lo que nos están diciendo los inversionistas individuales y analistas individuales, son completamente distintas estas narrativas. Antes de empezar a hablar de las estadísticas que nos dieron esta semana y de los números reales que estamos viendo, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Vamos a seguir alcistas todo este año o vamos a ver una baja dura empezando ahora en marzo? Y bueno, arrancando con las estadísticas, tenemos que empezar por la confianza del consumidor, porque increíblemente la confianza del consumidor ya está empezando a bajar. Cayó comparado con febrero por solo 4 puntos, que no es mucho pensándolo, pero es un poco menos de 3%, pero le agregas esto, el nerviosismo del mercado, se empieza a sentir esa incertidumbre. Creo que el discurso que ha mantenido Jerome Powell finalmente está empezando a permear en el mercado, de la gente se está empezando a dar cuenta de que las tasas altas van a estar ahí por un rato, pero ¿será eso cierto? Porque después nos llega la nota de la inflación subyacente, que ahorita la vamos a estar platicando, pero las hipotecas en sí están empezando a la alza, que es un cambio difícil de ver después de que estabas viendo que finalmente estaban cayendo los números, más bien las tasas de las hipotecas. Nuevamente estamos viendo una alza y la demanda por ellas obviamente empieza a ir a la baja. Y eso nos lleva muy bien a transicionar a qué son las ventas de las nuevas casas. ¿Qué estamos viendo ahí? Y aquí también estamos viendo una baja. Se vendieron muchas menos casas de lo que se estaba esperando y comparado con el año pasado, sobre todo casas nuevas. La construcción de nuevas casas también va a la baja. Y también revisaron los números de diciembre, diciendo que fueron menos casas las que se vendieron al final de lo que habían inicialmente pronosticado y lo que nos habían reportado, que nuevamente, como todos los reportes nos dicen 30 días después, por cierto, todas esas buenas noticias que les dimos antes, adivinen qué, era menos. Pero bueno, esto es el 1.5% más que el año pasado, así que en cierta manera sí está creciendo el número de ventas. Sin embargo, no lo que se estaba especulando, no es lo que se estaba esperando, y eso pues obviamente es malo para los mercados. Y aunque en general sí están yendo a la alza las ventas, o sea, 1.5% más comparado con el año pasado, lo que también estamos viendo es que los precios de las casas están subiendo también, y subieron 0.2% comparados al mes anterior. Ya van 8 meses seguidos de que vemos este crecimiento en precios de las casas. Con todo y que las hipotecas están subiendo, las casas continúan subiendo en precio, y esto es una receta específica para un ajuste de mercado en las bienes raíces. Vamos a ver qué realmente es lo que pasa, pero la Reserva Federal, si no cambia estas tasas, si no las empieza a bajar, vamos a ver una baja en demanda de bienes raíces residenciales bastante fuerte.
Y de ahí, bueno, podemos pasar a los números de la inflación subyacente, porque llegó justo como se está esperando, exacto lo que esperaban los analistas. Vamos a ver si en un mes nos lo reajustan una vez más a la baja y demás, pero fue 0.4% más comparado con el mes anterior, o sea, hace de diciembre a enero subió la inflación subyacente 0.4% y 2.8% anualizado. Sigue obviamente por encima de la meta de la Reserva Federal de 2% o un poco menos, más o menos en el rasgo entre 2.2 y 1.8, pero claramente el hecho de que haya sido específico lo que se estaba esperando, pues es bueno para los mercados porque inmediatamente después de ese reporte los índices empezaron a subir, entró nuevamente la confianza del inversionista y empezaron a subir los mercados gracias a esas noticias. ¿Por qué? Porque esto lo que nos dice es que la tendencia que la Reserva Federal va a posiblemente ver es que sí vamos a empezar a ver una tendencia bajista de la inflación. Eso obviamente es un poco prematuro y la Reserva Federal puede respirar un poco y sí pensar que eso está bajando, pero no creo que esto sea suficiente para convencerlos y bajar las tasas antes de tiempo. No sabemos exactamente, lo que sí es que puede ser que sea antes de finales de verano, que sea su primera junta del verano. Eso puede ser, vamos a ver, pero recuerden, se los dijimos la semana pasada y la semana anterior, la Reserva Federal está dispuesta a cometer el error de tener las tasas altas por más tiempo que bajarlas anticipadamente. Entonces, esto es emocionante para los mercados, pero creo que pronto va a empezar a sentar esa realidad de que realmente tenemos que ver varios meses de esta tendencia bajista, más que solo un mes. Así que vamos a ver los siguientes reportes de los siguientes 2-3 meses y ver si la Reserva Federal empieza ya a reaccionar de acuerdo a esos nuevos datos y cómo responden los mercados a esos números. Y bueno, de ahí pasemos a los reportes de ingresos, porque esta fue una semana muy ocupada de reportes de ingresos. Les voy a dar nada más unos cuantos, pero importantes, específicos de cada uno de estos sectores. Y empecemos por Zoom, porque superaron expectativas en ingresos y en utilidades. Tuvieron ingresos de $1,150 millones, que son $20 millones más de lo que se está esperando. Solo es 3% más que el año pasado, así que no mucho crecimiento para ellos. Utilidades casi de $300 millones, lo cual sí es muy bueno comparado con una pérdida que representaron el año pasado de $100 millones. Así que en cuestión de utilidades van muy bien, pero en ingresos van creciendo bastante lento. Tienen ya 220,000 clientes empresariales, pero están creciendo a una velocidad muy, muy marginal. O sea, no están creciendo a pasos gigantes como estaban creciendo en la pandemia y por ende, pues está ajustándose el precio de su acción a ser algo mucho más normal, no una empresa de alto crecimiento de tecnología, que era lo que antes estaba evaluada en esos múltiplos. Están esperando solo un crecimiento de 1.6% en sus ingresos este año y finalmente están diciendo que ya no van a buscar una compra de otra empresa con todo el efectivo que tienen, se van a enfocar en crear sus nuevas funciones dentro de su propio equipo y utilizar bastante del dinero que tienen para empezar a hacer recompra de acciones, pagos de dividendos y pues básicamente poderle pagar de vuelta a todos sus accionistas. La acción llegó a subir hasta 15% después de este anuncio y recuperó lo que llevaban de caída este año, así que solo están 5% abajo comparados con el año pasado, pero están muy, muy por debajo de sus altos en la pandemia. Después de ahí podemos pasar a Macy's, que esto sí fue una catástrofe. O sea, anunciaron que van a cerrar 150 tiendas porque sus tiendas están perdiendo dinero. Se quieren enfocar en dos segmentos, los super descuentos digitales o las compras más de lujo, estilo Bloomingdale's, porque ellos son los dueños de esta marca. Su segmento de Macy's en general es un segmento medio que ha estado perdiendo muchísima clientela y ya no es algo que les esté llamando tanto la atención. Sus ventas fueron 2% menos comparadas al año pasado, con ingresos de 8,120 millones, que es 3% menos de lo que se estaba esperando. Lo que sí sorprendió muchísimo fue que reportaron utilidades mucho más alto de lo que se estaba esperando. Utilidades de 673 millones, que son 134 millones más de lo esperado, o sea, una sorpresa de 25%, muy bienvenida obviamente, pero aún así están abajo 15% desde el reporte. Perdió casi toda la ganancia que estaban llevando ya en el año, iba bastante al alza, pero comparados con sus bajos de octubre siguen muy arriba, están casi 60% arriba, así que no está tan mal. Y de ahí podemos pasar a AutoZone, porque fue muy buen reporte. Ingresos arriba 4.3% comparados con el año anterior, ingresos de $3,900 millones en el trimestre, utilidades de 515 millones, que es casi 10% más que el año pasado, muy buenos niveles de inventario y demás, pero en general lo que esto nos dice es que siguen siendo los líderes indiscutibles en autopartes y en reparaciones, van muy por encima de sus competidores y solo
solo para que nos demos una idea del buen negocio que realmente son y eficiente en general en comparación a sus competidores, su margen de utilidad es de 53%, una verdadera locura. Y sus acciones llegaron a un alto histórico después de este reporte, así que van con todo. Felicidades a AutoZone. Y de ahí pasemos a Salesforce porque fue justamente lo que estábamos esperando. Ingresos de 9.290 millones, que es solamente 1% más de lo que se está esperando, así que exacto lo que estábamos esperando, pero muy bien porque crecieron 11% comparados con el año pasado. Utilidades de 1.450 millones, lo cual es una alza gigantesca comparada con una pérdida de 98 millones de dólares el año pasado, así que muy bien por ellos, están en rentabilidad fuerte, introdujeron aparte un dividendo por primera vez en su historia, siguiéndole esos pasos a Meta, queriendo pues ahora sí que premiar a sus accionistas, y su acción inicialmente cayó 4% después del reporte, pero ya lo recuperaron, están arriba 18% lo que va de este año y 90% comparados al año pasado. Se han beneficiado muchísimo por su oferta de servicios de inteligencia artificial, lo que ellos le llaman la cartera Einstein, y seguirán creciendo gracias a esto porque sus enfoques están específicamente en eso. Y bueno, de un buen reporte pasemos a una verdadera catástrofe con AMC, la cadena de cines en Estados Unidos, porque siguen a la baja y duro. O sea, no todo su reporte fue mala noticia, o sea, están reduciendo sus gastos, mejorando sus contratos de renta, incrementando sus ingresos, aunque sea poco, pero ahí van, ¿no? Pero con ingresos de 1.100 millones en el trimestre, que es 11% más que el año pasado, pero con pérdidas de 134 millones. Siguen siendo muy altas estas pérdidas y sus reservas de efectivo siguen cayendo. Y dirías, ¿cómo es que siguen teniendo efectivo después de perder tanto dinero por tantos años seguidas? Y honestamente, y la triste realidad es que es gracias a nosotros. Los inversionistas individuales que hemos estado comprando sus acciones han hecho una cantidad ridícula de espectáculos para incentivar compras, como ofertas de nuevas acciones, acciones secundarias, todo esto es a costa del inversionista individual. Porque solo para que entendamos la base en cómo nos está costando esto, sus acciones circulantes han crecido 60% en el último año, básicamente diluyendo el valor de las acciones para todos los accionistas de AMC, y es su manera de sacar efectivo del mercado para poder seguir manteniendo sus operaciones. En fin, están 14% por debajo después del reporte, 30% abajo en el año y 93% comparados con el año pasado. Una verdadera pena. Y de ahí, bueno, pasemos a otra verdadera catástrofe porque Snowflake, el proveedor de servicios de nube que había estado creciendo a niveles estratosféricos y realmente se está alentando un poco. Es normal, pero realmente parece que su enfoque está cambiando y eso es lo que está preocupando a los inversionistas. Sus ventas sí crecieron, pero no al nivel que estaban creciendo antes, de por encima de 100% o hasta 200% llegaron a estar creciendo. Crecieron 32% anualizado, que sí, dices, ok, es bueno, con 774 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, presentaron todavía pérdidas de 275 millones, que es más que lo que fue el año pasado, 240 millones. Entonces, por más de que estén creciendo, sus pérdidas también están creciendo y eso pone muy nervioso a los inversionistas, sobre todo en este mercado donde se están empezando a fijar los inversionistas en la rentabilidad de los negocios, no solamente el crecimiento. Estas pérdidas más expectativas más bajas de crecimiento fueron la receta perfecta para una baja dura. O sea, y si no fuera poco, hubo más noticias en su reporte que también afectaron negativamente este reporte, porque la noticia que más llamó la atención fue que renuncia su director general, Frank Slootman. Dice que se está retirando y dejando a Sridhar Ramaswamy, quien estaba en Google por mucho tiempo, pero entró a Snowflake después de que compraron su propia startup llamada Niva, que las compraron por 175 millones, algo parecido. Pero esta empresa, básicamente aquí les platicamos de por qué lo estaban comprando, que era para turbocargar todas las iniciativas de inteligencia artificial que traía Snowflake, y el hecho de que él ahora se esté quedando en la dirección general nos dice que la movida de esta dirección general es porque el enfoque de la empresa está cambiando de servicios de nube a servicios de inteligencia artificial. No estoy diciendo que sea una mala estrategia, simplemente que tomó a los inversionistas por sorpresa y por ende su acción cayó hasta 20% después del reporte, hizo que perdieran todas las ganancias que llevaban en el año, pero con todo y esto siguen 23% cuando los comparas con el año pasado y 23% curiosamente abajo de su precio de oferta inicial, así que ha sido una verdadera montaña rusa la acción de Snowflake desde el momento en que salió al mercado. Y por último hablemos de Anheuser-Busch, AB InBev. El boicot de Bud Light finalmente se está empezando a ver y se está empezando a sentir, porque los ingresos totales del último trimestre
trimestre fueron de 14.470 millones de dólares, que son 200 millones de dólares menos que el año pasado, 3% menos en volumen de ventas. Sus utilidades cayeron 33% por dos cosas. Uno, obviamente la caída de ventas, pero sobre todo por su incremento en presupuesto de mercadotecnia para poder contrarrestar la mala fe de la gente que estaba teniendo sobre su marca y el boicot de la misma. Las utilidades fueron de 1.890 millones comparadas con 2.840 millones el año anterior, una pérdida brutal de casi 1.000 millones de dólares solamente en utilidades en el trimestre. Así que están haciendo algo al respecto, sin duda, pero va a tomar tiempo en que regresen esas ventas a crecimiento anualizado. Las expectativas que tenían es que iban a contrarrestar todo con estas ventas, con otras cervezas, con otras ofertas que tenían y otros productos, pero simplemente el boicot fue más exitoso de lo que estaban pensando. Aún así, están pronosticando un crecimiento anual entre 4 y 8% este año, lo cual podría estar ya llevándolos nuevamente a una tendencia alcista, y su acción cayó más de 3% después de este reporte. Están bastante planos comparado con el año pasado y honestamente hasta que no muestren un crecimiento un poco más sólido va a ser muy difícil tener confianza en ellos. Y bueno, de ahí podemos pasar a la oferta inicial de Reddit, la plataforma digital de forums, y finalmente tenemos números sobre lo que está buscando Reddit. Están buscando una evaluación de más o menos 5,000 millones de dólares. Y aquí hay problemas y beneficios. Los problemas: siguen siendo no rentables desde su inicio en el 2005. Al día de hoy no han hecho dinero positivo, o sea, siguen perdiendo en cada trimestre. Después gastan cerca de 80 millones de dólares al mes. Y para salir al público tienen una presión bastante fuerte ya para mostrar resultados, porque van a tener que estar mostrando resultados trimestre a trimestre. Y si no llegan a esa rentabilidad más rápido, va a ser muy difícil que su acción se mantenga en esa evaluación. Ahora, también hay beneficios de su oferta inicial. Sus ingresos van creciendo. Ingresos de 804 millones de dólares en 2023 van a la alza, pero posiblemente puedan llegar a esa rentabilidad pronto si empiezan a controlar un poco mejor sus gastos, empiezan a implementar sistemas de inteligencia artificial para volverse más eficientes, y una oferta inicial también les dará más exposición y dinero para buscar crecer en estos ingresos. Obviamente, cuando es una oferta inicial, estás llenando tus cofres llenos de efectivo para poder entonces invertir en tu propio crecimiento y llegar a ese punto de equilibrio donde empiezas a ser rentable y empieza a beneficiar a los accionistas. Al parecer están planeando ingresos de 60 millones de dólares adicionales al año solamente licenciando sus datos a Google para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, así que sí están haciendo movidas positivas, no nada más todo es malo. Vamos a ver qué tal les va. La parte más interesante de toda esta oferta inicial, honestamente, es que cómo están planeando darle acciones específicas al precio de oferta inicial a sus usuarios más importantes y a todos sus moderadores. ¿Cuántas acciones? Honestamente no estoy seguro, pero les estarán dando acceso a invertir anticipadamente, y eso suena muy bien para los usuarios que son más leales, o sea, ya son sus embajadores de marca. ¿Por qué no darles acceso a que sean también partícipes de la empresa y que puedan ganar en esta oferta inicial? Es una muy buena manera de recompensar a tu comunidad y sobre todo a tus usuarios más leales. Obvio, si es que no colapsa el precio de oferta inicial, porque ahí sí estarían perdiendo dinero de inmediato, y eso pues obviamente tendría inmediatas consecuencias en sus propios usuarios más leales. Pero bueno, podemos comparar esto como cuando Spotify hizo un listado directo en vez de ir por el camino tradicional de banco de inversión y demás. Y a Spotify le fue muy bien en su oferta inicial. ¿Por qué? Porque tenía usuarios muy leales, tenía esos embajadores de marca que todos querían ser partícipes de esa oferta inicial. Así que yo creo que les va a ir bien a Reddit en esta oferta inicial. Ustedes díganme, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que vayan a tener una subida brutal en sus primeros días o un colapso también brutal? Ustedes cuéntenme, ¿qué creen que va a pasar en esta oferta inicial? Y bueno, de ahí podemos pasar a Microsoft diversificando sus inversiones en inteligencia artificial, porque esta semana salió a la luz una nueva inversión de Microsoft en Mistral, la competencia europea de OpenAI, o sea, donde Microsoft invirtió por encima de 13,000 millones de dólares. Mistral es uno de los unicornios más importantes de Europa y es una empresa que solamente tiene 10 meses de existir. Es una inversión para poder ofrecer más de solo un producto en Azure, o sea, sus sistemas de nubes, a sus clientes de Azure. O sea, simplemente van a estar ofreciendo los servicios de OpenAI y de Mistral. ¿Y por qué estarías preguntando? Es porque la Unión Europea ya está investigando esta inversión de Microsoft en OpenAI y el empuje de los servicios de
solo una empresa básicamente como posible abuso de poder de monopolio, como ha hecho muchas veces contra Microsoft, contra Apple, contra Google y demás gigantes de tecnología. Al parecer, Microsoft va a invertir solo $16.3 millones en Mistral, pero es más que nada como una sociedad que están generando para poder ofrecer sus servicios directamente en Microsoft Azure. Seguramente tienen un tipo de estructura de comisiones o algo así por los servicios ofrecidos o las ventas concretadas, pero al final del día es una buena inversión, una buena diversificación y para mí es una movida de cracks de parte de Microsoft. ¿Por qué? Porque por un lado, calmas a la Unión Europea ofreciendo los servicios de una de sus empresas con más posible crecimiento y como una posible herramienta para todos tus clientes de Azure que pueden tener entonces ya opciones distintas con precios distintos y para todos sus clientes es un beneficio porque obviamente hay más opciones y posiblemente una competencia de precio entre ellos. Por otro lado, también estás invirtiendo en una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado de inteligencia artificial europeo, ampliando tu portafolio en ese sector, lo cual claramente ha sido el enfoque de Microsoft en el último año. Increíblemente, con todo y esto, pensando que esa era la movida perfecta para Microsoft, la Unión Europea ahora dice que también va a investigar esta inversión y esta posible sociedad. No sé exactamente qué es lo que quieran investigar, pero claramente están con todo en contra de Microsoft, están buscando cómo, pues básicamente cómo multarlos, porque pues, ¿por qué no llevarse unos 500 milloncitos extra para las necesidades de la Unión Europea? Pues digo, sabemos que ese dinero no va a ninguno de los ciudadanos, no va a ninguna de las competencias. ¿Por qué realmente quieren multar a Microsoft? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué necesitan? En fin, ustedes díganme si creen que la Unión Europea está cometiendo un error aquí investigando o si deberían de estar apoyando esta inversión de Microsoft en Mistral, impulsando una de sus empresas con mayor promesa. Y bueno, de ahí pasemos a cómo la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos puede cambiar las redes sociales como las conocemos el día de hoy. ¿Por qué? Hay dos casos que llegaron a ser escuchados por la Suprema Corte y estos son NetChoice contra Paxton y NetChoice contra Moody. NetChoice, por cierto, es un grupo que representa las redes sociales, incluidas Meta, Google y demás. Y bueno, NetChoice está buscando pelear o más bien cancelar dos leyes que pasaron en Texas y en Florida, o sea, Paxton y Moody, que buscan prohibir a las redes sociales de hacer dos cosas, de poder eliminar contenido que sea de cierto punto de vista político, y dos, eliminar cualquier cuenta de persona que esté o en campaña política, que sean políticos electos y o cualquier usuario que esté simplemente expresando su opinión o punto de vista aunque vaya en contra de los términos y condiciones de las plataformas. Estas leyes específicamente en Florida y Texas se crearon después de que ellos estaban diciendo de que las voces conservadoras habían sido silenciadas una vez que sacaron a Donald Trump de las redes sociales. Obvio, por otro lado, están las empresas de redes sociales diciendo, oye, nosotros debemos de tener el poder de poder eliminar contenido que sea falso, desinformación, violento, pornográfico y amenazante por el bienestar de nuestra plataforma y de sus usuarios. Claramente, si dejan que todo este contenido esté inundando las plataformas, pues su negocio se va a ver negativamente afectado porque las empresas que se están anunciando, que es básicamente sus ingresos, no van a estar dispuestos a seguir gastando tanto dinero en anuncios en esas redes si saben que los anuncios se van a ver al mismo tiempo que contenido que sea dañino o de este mismo contenido que estamos hablando. O sea, realmente las empresas anunciantes van a escoger otros lugares en donde mostrar sus marcas. En fin, los jueces ya están deliberando y se siente bastante a la defensiva en poder llegar a un juzgado aquí porque se ve que sí entienden las implicaciones que tiene irse a cualquier lado, aceptar cualquiera de las dos voces por completo tiene sus implicaciones muy fuertes. O le vas a dar el poder absoluto de la información a las redes sociales o vas a dejar que la gente pueda subir lo que sea y vas a dañar a pues, los usuarios y a las mismas plataformas también. Entonces, esta es una decisión sumamente importante para la Suprema Corte de Justicia y no se le están tomando a la ligera. Va a ser muy interesante cuál va a ser el juzgado, cuál va a ser la forma en la que ellos ven poder seguir adelante con este tipo de situación, porque claramente no podemos también dejar un frenesí de desinformación. La libertad de expresión absoluta también a veces puede ser dañina. Y que quede claro, no estoy diciendo que tenemos que darles la habilidad o el poder a las redes sociales de poder controlar, manipular y simplemente censurar todo lo que ellos no creen que sea correcto, pero tiene que haber un punto medio. Por eso es que aquí la Suprema Corte de Justicia tiene un caso muy, muy especial que tenemos que estar siguiendo bastante de cerca y quisiera preguntarle a ustedes,
¿Cómo ustedes solucionarían esto? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Las empresas tienen el derecho de hacer lo que quieran o simplemente porque son un foro público está abierto a que la gente diga lo que también quieran? O sea, tenemos que pensar aquí muy bien que los algoritmos son específicamente hechos para generar interacciones. Así que si dejamos que todo esto no tenga reglas y que al final del día se pueda hacer lo que sea en las plataformas, creo que puede ser más dañino en general para la sociedad que poner ciertas reglas y ciertas métricas donde todos vamos a tener que estar de acuerdo y seguir al final del día. Y bueno, de ahí pasemos a la nueva estrategia de Wendy's que tanto ruido está haciendo, porque Wendy's está buscando nuevas formas de generar más dinero porque simplemente no pueden competir con el resto de sus competidores en su sector de comida rápida. Su nueva estrategia es de precios dinámicos en su menú, o sea, básicamente cobrar más por comida en horas de alta demanda y menos en horas de baja demanda, que suena bastante fácil lo que sea, pero este anuncio, cuando lo anunció su director general, vino cuando estaba hablando de la digitalización de sus menús en la empresa, que iban a invertir cerca de $200 millones digitalizando pues los menús en todas sus locaciones y demás. Y entre lo que estaba hablando, entre todas las cosas que quería hacer para hacer más fáciles los procesos con todas las franquicias, las ventas nacionales y todo demás, agregó que están analizando muchas cosas que se pueden hacer como precios dinámicos que pueden aumentar la rentabilidad de las franquicias. Básicamente lo que está queriendo hacer es lo que Uber hace con sus viajes en horas pico. Dependiendo de la demanda de la zona donde estés y la región, te suben el precio más o menos y de repente pues obviamente el mismo viaje que tomabas un martes a las 11 de la mañana, un viernes a las 8 de la noche va a ser mucho más caro. Pero en comida, esta es la primera vez que se intenta y honestamente no sé cómo sentirme sobre esto porque inmediatamente empezaron a recibir una cantidad de abuso en redes sociales directamente, que es muy posible que el director general se vaya a tener que echar para atrás con esta porque la gente sí está ofendida. Y bueno, por cierto, solamente como dato curioso, Wendy's es una de las franquicias de comida rápida más cara en relación a sus competidores y ahora quieren cobrar más por comida bastante mediocre en mi opinión. Así que este tipo de retórica, este tipo de cosas que dice el director general tienen repercusiones inmediatas. Mucha gente ya está diciendo, pues nunca más voy a comer Wendy's, nunca va a hacer esto, nunca va a hacer lo otro. Vamos a ver cuáles son las consecuencias reales y si en verdad van a poder hacer esto, porque es posible que nos digan no lo vamos a hacer, pero si sus menús son digitales, realmente te vas a dar cuenta cuánto te subieron el precio y cuánto no. Y seamos honestos, mucha gente no se va a dar cuenta, así que ni hablar. Y bueno, con eso vamos a pasar rápido a el Crypto Update y lamentablemente no está el magnífico de las cripto referentes Alejandro Salomón para darnos un resumen de qué es lo que está pasando. Lo que yo les puedo decir es que estamos en codicia extrema. Estamos viendo que no solo el dinero institucional está entrando, sino que ya el inversionista individual está entrando en ese FOMO y los precios están llegando a cerca de altos históricos, específicamente en Bitcoin. Creo que ahorita está en 62,124 mientras estoy grabando esto. Ethereum, 3,400 $, Solana $130. O sea, estamos viendo nuevamente esta subida, esta codicia extrema y pues al final del día no sé dónde vaya a acabar, hasta dónde va a llegar y qué tan correlacionado está del mercado, si está subiendo el mercado, sigue subiendo cripto, porque ayer que tuvo un día bajo el mercado, o sea, hace miércoles, ¿qué pasó con cripto? Llegó casi $65,000 Bitcoin, o sea, ya estamos viendo codicia extrema, estamos viendo que claramente el dinero institucional ya llegó. Y a eso le agregas todos estos inversionistas individuales, creo que estamos muy cerca de ver nuevos altos históricos. Vamos a ver si pasa antes o después del halving, que es el ciclo de Bitcoin que cada 4 años pasa y demás, pero no sé, o sea, no sé cómo sentirme alrededor de esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Estarían invirtiendo ahorita en cripto o se van a mantener alejados? Cuéntenme por favor aquí en los comentarios, los leo y con eso los voy a dejar, estimados. Muchas gracias por su atención. Yo soy Rodrigo Navarro. Lamentablemente no estuvo el magnífico Alejandro Salomón, sin embargo sí está el grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Somos los emprendeduros. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.